Dios le bendiga en este día, hermanos. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo y una vez más dando gracias a Dios por poder permitirme compartir de su palabra, de lo que Dios ha estado poniendo en mi corazón, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, por supuesto, y esta palabra que Dios ha traído a mi mente y a mi corazón, donde el Señor también ha estado hablando primeramente a mi vida, que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 4, versículo, vamos a leer del 17, y le pedimos al Señor, ¿sí?, que Él traiga entendimiento, traiga luz en cuanto a esta palabra, que todo lo que pueda hablar en este día venga del Señor. Y en Lucas capítulo 4, versículo 17, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y esto lee Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Quizás esta palabra muchas veces la haya leído, ¿no? Pero yo sé que siempre el Señor nos sigue revelando cuando uno escudriña su palabra para conocerla aún más, conocer más de su voluntad y lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nuestras vidas. Dios sigue trayendo luz y entendimiento, más profundidad en cada versículo, en cada texto que uno lee. Y acá, relata Jesús, ¿no?, regresando, volviendo a Galilea, después de haber estado en el desierto. Dice que él regresa en el poder del Espíritu Santo, viene a Nazaret. En el versículo 16 dice que vino a Nazaret, donde se había criado él, ¿no? Y en el día de reposo, sábado, él fue a la sinagoga, como era de costumbre, y se levantó, dice, se puso en pie a leer, ¿no? En esa reverencia en cuanto a la palabra de Dios, y le dan el libro del profeta Isaías, y él lee estos versículos, que cuando usted va a Isaías capítulo 61, ahí está escrito, ¿no?, digamos, lo que iba a cumplirse, hablando del Mesías, esa profecía sobre el Mesías, de la misión que iba a tener ese Mesías aquí en la tierra. Isaías capítulo 61, usted después lo puede buscar y leer tranquilamente. Lucas como que registra, ¿no?, que importante tomar esto en cuenta. Cuando uno lee más en profundidad, como le decía, cada versículo, Lucas registra que Jesús se levantó a leer, como era de costumbre, en honor a la palabra de Dios, ¿sí? Y luego se sienta para dar la explicación de lo que había acabado de leer. Cuando uno lee lo que es el Antiguo Testamento, desde el Génesis al Apocalipsis, siempre digo, ¿no?, el Antiguo y el Nuevo Testamento, todo es y se basa y habla de Jesucristo, de la obra del Señor. En el Antiguo Testamento podemos ver los sacrificios, ¿no?, los holocaustos que se hacían, los altares y todo eso. Todo era como en la sombra de lo que iba a ser el Mesías, el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y los libros proféticos todos hablan de este Mesías, ¿no?, de quién iba a venir, de ese rey esperado que estaba esperando Israel para que los libertara. Que por supuesto, vino de una manera que
que nadie lo esperaba, ¿no? Porque esperaban a ese rey, quizás ese rey que estuviera en un palacio, ese rey, ¿no? Como todo rey, por ahí con riquezas. Sin embargo, Jesucristo fue todo lo contrario. Nació en un pesebre, ¿no? En un establo. Como cuando usted lee los evangelios, ahí usted puede ver el nacimiento de Jesús, cómo fue todo, y todo lo contrario quizás a lo que la mente humana podría imaginar de cómo Él iba a venir a la tierra, ¿no? Dios hecho hombre por medio de Jesucristo. Pero bueno, no me quiero ir tanto, ¿no? Pero a lo que quería apuntar es que Jesús ahí dice, ¿no? Hoy se ha cumplido esta escritura. Ahí estaba el Mesías, ahí estaba Jesús, el que venía el ungido, ¿sí? El ungido, el que venía a dar las buenas nuevas a los pobres, el que venía a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos, a dar a vista a los ciegos. Y no solamente hacer sanidades físicas, ¿no? Sino espiritual. Porque en esto se está refiriendo, ahora lo vamos a desarrollar un poquitito más cada punto, ¿no? A libertar a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, el año de la gracia del Señor. Imagínense cuando Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, diciendo, aquí está el Mesías, ¿no? Yo soy el ungido. Imagínense por ahí las caras, ¿no? O todos ahí mirándolo al Señor. Cuando ustedes después leen los versículos más adelante, bueno, se llenaron de ira, ¿no? Se enojaron, ahí quisieron echarlo fuera de la ciudad a Jesús y él, bueno, pasó entre medio de ellos, dice, y se fue. Pero acá lo que podemos ver es el ministerio, cómo comienza Jesús su ministerio, su misión aquí en la tierra, el propósito por el cual Él fue enviado a la tierra. Y nombra, podríamos decir allí, 5 clases de personas, ¿no? Por el que Él siente preocupación, por el que siente compasión y ese amor especial. Primero dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Digamos, como habíamos dicho, en la profecía ¿sí? de Isaías, cientos de años antes de Cristo, de que Cristo viniera, el ungido, el Mesías, de quien habló Isaías en aquel momento, ese Mesías, ese ungido que ansiosamente estaban esperando, allí estaba en medio de ellos. Y Jesús dice que Él vino para dar las buenas nuevas a los pobres. Y cuando habla de los pobres, no está refiriéndose quizás económicamente, ¿no? Por ahí el pobre económicamente, sino que está hablando del pobre de espíritu. Si bien sabemos que Dios suple toda necesidad, que Dios prospera y todo lo que por ahí podemos llegar a saber sobre esto, pero aquí a lo que el Señor se enfoca, a lo que el Señor apunta, a lo que Él realmente le interesa y por quienes está preocupado son esos pobres de espíritu. Aquellas personas que están en la miseria espiritual, podríamos decir, ¿no? Una persona pobre de espíritu es la que reconoce su miseria, que sabe que está arruinado espiritualmente sin Dios, ¿no? Que como quien dice, nosotros estábamos, ¿no? Antes de conocer a Jesucristo en esa miseria espiritual, en esa necesidad espiritual. Había un vacío en nuestra vida, como quien dice, estábamos en bancarrota, ¿no? Cuando uno está apartado de Dios. Son esas personas que necesitan tanto al Señor. Y Jesús vino para predicarle a ellos las buenas nuevas.
las buenas noticias de Jesucristo, que vino para salvarlos, para darles vida eterna, para perdonar sus pecados, ¿sí? Para que en Cristo ellos puedan conocer las riquezas, ¿no?, de la vida en Cristo, esas riquezas espirituales que tenemos en Cristo y por medio de Jesucristo. Luego dice que fue enviado y se me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. En el Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él vino no para sanar a aquellos que están heridos en sus corazones, aquellos que están dolidos por diferentes circunstancias quizás que hayan atravesado en la vida. El Señor vino para sanar a esos que están quebrantados en su corazón. Quebrantados de corazón por su pecado, ¿sí? Y que están verdaderamente arrepentidos y que quieren acercarse al Señor Jesucristo, ¿no? Son los que necesitan la salvación del Señor. Y el Señor quiere sanarlos, ¿sí? Sanar sus corazones heridos. En el Salmo 103:3 también dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Para eso vino el Señor, para sanar los corazones. Luego dice, a pregonar libertad a los cautivos por el enemigo, por el diablo, ¿no? En Hechos 10:38 dice que Dios ungió, ¿no?, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Y que anduvo, después usted léalo, pero que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, cautivos por el diablo, porque Dios estaba con él. A los que están cautivos en sus mentes, ¿no?, que el enemigo los tiene esclavizados, la esclavitud del pecado, dominados, ¿no?, sometidos bajo el pecado, bajo el engaño, bajo la mentira. El Señor viene para libertar a esas personas, para que puedan conocer la verdad, venir a la verdad que es Jesucristo y ser verdaderamente libres. Él vino para libertar, como quien dice, de los malos hábitos, ¿no?, de las costumbres malas del mundo, de adicciones, de los caminos del mundo, podríamos decir. Solamente por medio de Jesucristo podemos ser libres, ¿sí?, con la verdad de la palabra de Dios. Luego dice que Él vino para dar vista a los ciegos. Cuando usted lee los evangelios puede ver que Jesús hizo muchos milagros y muchas sanidades y sanó a muchas personas ciegas físicamente, ¿no? Incluso Él abrió los ojos a un ciego de nacimiento. Pero aquí se está refiriendo aquí está hablando, ¿sí?, en cuanto a la ceguera espiritual del hombre. En Juan 9:39 dice que para juicio he venido, dijo Jesús, ¿sí? Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven sean cegados. Esta palabra es tremenda, ¿sí? Pero para los que no ven, vean. El Señor vino para abrir esos ojos que están en medio de la oscuridad, en las tinieblas, para que puedan realmente conocerlo y verlo a Él, a Cristo, ver el sacrificio de esa cruz, esa obra redentora tan maravillosa del Señor. ¿Cómo podemos nosotros, porque todo esto lo que yo meditaba en esta palabra, ¿no? Si bien el Señor cumplió con todo eso aquí en la tierra, cuando Él caminó en esta tierra, y eso es lo que hace el Señor mediante el Espíritu Santo. Él sigue libertando, Él sigue sanando. Y esto
Es la misión que el Señor nos encomendó y nos dejó a nosotros, a sus hijos, por medio del Espíritu Santo que Él puso en nuestras vidas, que nos selló con el Espíritu Santo y que nos encomendó de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esto es lo que nosotros deberíamos o debemos hacer. Poder seguir ese ejemplo de Jesucristo, ¿no? Dice que el que dice andar en Él, ¿no? O estar en Cristo, debe andar como Él anduvo. Y uno ve todo el ejemplo que el Señor nos dejó. Y que por medio de nuestras vidas, Él quiere usar nuestras vidas para que nosotros podamos ser esos que llevemos el mensaje del Evangelio, del reino de los cielos. Que nosotros podamos dar las buenas nuevas de Jesucristo, de que Él vino para salvar, para dar vida en abundancia, vida eterna. Que Él murió, sí, en la cruz por nuestros pecados. Sí, Él cargó nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades. Él cargó con nuestra culpa. Y por medio de Él tenemos paz con Dios y somos perdonados por medio de Jesucristo. Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado cuando nos arrepentimos de todo corazón. Pero no solamente que Él murió, sino que resucitó al tercer día. Luego ascendió a los cielos. Está sentado a la diestra del Padre, pero Él regresará pronto por su iglesia, por su novia, por los que creyeron en Él y perseveraron en Él. Esto debemos predicar. Y que Jesucristo no solo quiere salvarnos, sino que Él quiere sanar los corazones, sino que Él quiere libertar, porque por medio de la cruz somos libres. Por medio de ese sacrificio no solamente somos perdonados de nuestros pecados, sino que somos sanados. Somos libertados, somos restaurados, somos transformados a una nueva vida en Cristo. Y esto es lo que hoy yo quería compartirles, mis hermanos. Esto que el Señor ha hecho y nos ha dejado ejemplo y nos ha encomendado. Esto es lo que nosotros debemos continuar. Y no solamente al que no conoce a Cristo, no solamente a aquellos que están perdidos, sino también muchas veces aún dentro del cuerpo de Cristo. Quizás hay muchos que están heridos, quizás hay muchos que todavía no han sido libertados, están todavía, se sienten en cautiverio, ¿sí? en su mente, por recuerdos del pasado, por cosas que quizás, cosas malas que cometieron en el pasado y no sienten el perdón o no se sienten perdonados o no se perdonan a sí mismos. Quizás hay muchos heridos, quizás aún hay ciegos. Relata la Biblia que Jesús, hace algo fantástico. Es impresionante cómo el Señor rompe con estructuras y moldes. Y relata la palabra que había un ciego, el cual Él se acerca, escupe sobre la tierra, dice, y hace como lodo y le pone en los ojos. Y le pregunta si veía, y el ciego le dice: veo a los hombres como árboles. Aún no tenía la visión clara. No veía bien todavía. Luego el Señor vuelve a tocar nuevamente sus ojos una segunda vez y ahí pudo ver a las personas tal cual. A veces, quizás dentro del cuerpo de Cristo, todavía hay muchos que están cegados.
¿Y cómo podemos hacer, cómo podemos abrir esos ojos? Dice en el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras. La exposición de tus palabras alumbra. Es por medio de la palabra que uno transmite, por medio de ese mensaje del Evangelio, que podemos hacer que los ciegos puedan ver, puedan abrir sus ojos a Cristo y ver claramente al Señor, puedan ver claramente la verdad y entender la verdad. Abrir los ojos con las verdades de la palabra de Dios. Luego dice, para poner en libertad a los oprimidos, ¿sí? Mucha gente en los días de Jesús estaban oprimidos. Y la palabra oprimir, ¿sí? Significa cuando alguien ejerce presión sobre algo. Es cuando alguien produce, ¿no? en alguien agobio o desasosiego. Como dije, un ejemplo, ¿no? Como decir, esos recuerdos me están oprimiendo, el pasado me oprime. Hay muchas personas que siguen oprimidas y el Señor vino para libertar a esa gente. Y por último dice, a proclamar el año agradable, ¿no? del Señor. Y cuando uno lee en el contexto de lo que es Isaías, capítulo 61, hace referencia a lo que es el año del jubileo, ¿sí? que ocurría cada 50 años. Donde todo, en ese año, digamos, ¿sí? eran todos los esclavos hebreos que por ahí habían sido esclavizados por deudas, eran puestos en libertad. Esto usted lo puede leer en Levítico capítulo 25, del versículo del 8 al 13, como para un poquito más entender y saber un poquito más sobre esto, ¿no? Digamos, era un año de libertad donde se le perdonaba las deudas. Y qué impresionante es que Jesús vino a proclamar el año agradable, ¿no? de su gracia, de la gracia de Dios para nuestras vidas, que por medio de Él podemos ser perdonados de nuestros pecados. Y esto no fue en aquella época nada más o en aquel año, sino que, como dice en 2 de Corintios 6:2, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación, ¿no? De poder predicar esto. Este es el tiempo de gracia de Dios. Este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo donde Cristo quiere entrar en tu corazón, donde Cristo quiere ser tu Salvador, tu Señor, donde Cristo quiere perdonar y limpiarte de todo pecado. Este es el año, hoy es el día que podamos proclamar esas verdades de Jesucristo, donde cuando nosotros le recibimos al Señor, ¿no? Somos restaurados, somos puestos en libertad. Este es el día de poder llevar este mensaje, ¿no? de que aquellas personas que están perdidas necesitan reconocer que necesitan de un Salvador, ¿no? Y poder aceptarle y poder comenzar a vivir una vida diferente en Cristo. Esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que me ha referido a todo lo que el Señor, Él dijo de Él y lo que venía a hacer, esta palabra continúa para nosotros. Esta es la misión que la iglesia del Señor tiene en estos tiempos, de proclamar el año agradable del Señor, de que vivimos en tiempos de gracia y misericordia, de que Él quiere salvarnos, de que hay un Salvador que quiere libertar, que quiere restaurar, que quiere sanar los corazones quebrantados, que solamente en Él y por medio de Él hay perdón de nuestros pecados. Este es el mensaje
que quise compartirles en este día que Dios ha puesto en mi corazón. Yo sé, hermano, que el Señor seguirá trayendo luz en cuanto a esta palabra. No quisiera extenderme mucho más. Simplemente pedirle, siga meditando en la palabra del Señor y que Dios nos ayude a poder seguir este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si lo estamos haciendo, gloria a Dios, sigamos. Sigamos sanando corazones quebrantados, libertando a los oprimidos por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sigamos proclamando y predicando la verdad del Evangelio. Si por ahí no lo hemos estado haciendo, bueno, comencemos, ¿sí? Hoy es el día. Este es el día que hizo el Señor. Hoy es el tiempo. Es el día de salvación. Es el día de restauración. Hoy es el día. ¿Qué le parece si oramos? Dando gracias a Dios por esta palabra. Y que el Espíritu Santo nos ayude, ¿sí? A seguir alimentándonos de ella cada día para conocer la voluntad de Dios para nuestra vida y todo lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Para que podamos soltar su verdad sea en nuestras vidas y así proclamarla día y noche, así predicar la verdad del Evangelio. Padre, te doy gracias en este día. Gracias por esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Gracias, Señor, porque tú sigues hablándonos, porque tu palabra nos sigue exhortando, enseñándonos, alentando. Gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Padre, tú nos dejaste en tus escrituras. Señor, tú nos dejaste el ejemplo a seguir. Tú viniste con una misión, con un propósito, a hacer una obra tan perfecta y maravillosa. Por amor al ser humano, al hombre, para salvarnos. Y tenías tan en claro cuál era tu misión, Señor. Y esto nos has dejado para seguir ejemplo. Esto nos has encomendado. Y realmente, Dios mío, queremos poder hacer tu voluntad y poder seguir este ejemplo. Perdónanos, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Perdónanos si a veces no hacemos lo correcto. Perdónanos si no estamos haciendo tu voluntad. Perdónanos si no estamos siguiendo tu ejemplo. Si no estamos quizás predicando como debería ser. Si no nos estamos ocupando como debería ser, así como tú, Señor. Esa preocupación y esa compasión por esas almas perdidas, por esas ovejas perdidas. Señor, haz en nuestras vidas y a través de nosotros. Queremos realmente proclamar el año agradable del Señor. Queremos que tu Espíritu Santo a través de nuestras vidas use nuestras vidas y que podamos ir a aquellos que necesitan ser libertados, aquellos que necesitan ser sanados de corazón, aquellos que están pobres de espíritu, que necesitan escuchar tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Yo te doy gracias, Padre, porque sé que tú vas a seguir obrando a través de esta palabra. Sé que tú vas a seguir trayendo convicción y luz en cuanto a esta palabra. No queremos ser simplemente oidores, Señor, sino realmente queremos ser esos hacedores que viven día a día tu verdad. Aquí estamos, Señor. Queremos decirte aquí estamos, para que tú uses nuestras vidas.
para restaurar, para levantar al caído. Queremos que tú uses nuestras vidas. Simplemente, Señor, queremos proclamar tus verdades. La verdad tal cual es, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Gracias te damos por todo, Señor. Bendice a mis hermanos en este día. Dale de tu fortaleza, de tus renuevos. Levanta, llena con tu presencia, suple toda necesidad. Señor, y que sea tu palabra en cada uno de ellos y a través de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Que Dios siga bendiciendo sus vidas grandemente, mis hermanos. Y será hasta la próxima, si Dios quiere. Le invito y le animo a que siga comiendo del pan de vida que es la palabra del Señor. Bendiciones.